Pública y expertos en educación dicen que eliminar o regionalizar los exámenes de bachillerato crearía desigualdad entre los estudiantes. El diputado social cristiano Luis Vázquez podría presentar un recurso de amparo para suspender estas pruebas. Veamos y escuchemos la siguiente información. ¿Por qué? Sí, porque los hace más vagos hoy. Sí, o sea, es que no tiene ciencia, no estudiar, o sea, imagínese una persona que para ellos sería mejor, ¿verdad? Para los que no les gustan estudiar, pero es que, no sé, es que sin bachillerato nunca va a encontrar un buen trabajo. La gente tiene que saber si están, digamos, cumpliendo con lo necesario para entrar a la universidad. Eso es una prueba de que usted fue al cole para algo, no para hacer el papel, o sea, y en realidad... la verdad es que es una vagancia, porque a ustedes ya les quitaron el de noveno, ya les quitaron el de sexto y ahora solo les queda el de bachi, nada les cuesta hacerlo, ¿para qué van a pasar a la U gratis? Estas son las opiniones de algunos estudiantes universitarios con respecto a las pruebas nacionales de bachillerato. Ellos no están de acuerdo con eliminar dichos exámenes. El diputado social cristiano Luis Vázquez podría presentar un recurso de amparo para pedir la suspensión de estas pruebas, por considerar que no son igualitarias ni totalmente gratuitas para todos los estudiantes. Sin embargo, en el Ministerio de Educación defienden este sistema y aseguran que los alumnos reciben el mismo plan de estudios. No es lo mismo una joven que tengo su nombre y todo en Alto Chirripó, que camina 4 horas, tiene que pasar un río por medio de un cable, llegar, y no es que va a tener computadoras. Si le va bien, está el profesor ahí. En muchos de los casos no está. Y cuando tuvo que hacer sus exámenes de bachillerato, perdió 3, inglés, matemática y biología. Y yo le digo a los costarricenses, esa persona tuvo las mismas oportunidades y su educación fue estándar con una persona que está en la capital. Ciertamente no es así. Sí, no sería el mismo título, porque estaríamos haciendo exámenes diferentes. No podemos decir que es el mismo título jurídicamente ni académicamente. Serían títulos diferentes porque estaríamos evaluando contenidos o habilidades o competencias diferentes para cada uno. ¿Qué estaríamos diciendo aquí? Que este muchacho, porque viene de una zona indígena, solo puede saber esto y solo tiene capacidad para esto, pero que como este viene de este otro colegio, tiene mejor capacidad para aprender esto. Para la experta en educación Eleonora Badilla, así como la jerarca del MEP, Sonia Marta Mora, el bachillerato es una prueba estandarizada que debe mantenerse en el país para medir la calidad del sistema educativo y así evitar dejar en desventaja a quienes no puedan optar por un bachillerato internacional. Todos los países del mundo que quieren llegar a metas elevadas tienen pruebas estandarizadas que se puedan comparar a nivel internacional. Y nosotros tenemos el bachillerato nacional como una forma de darle seguimiento a la calidad de nuestra educación, pero esa prueba que pasan nuestros chicos y chicas la tendrán que pasar en todo su proceso de aprendizaje. En el bachillerato, las instituciones privadas o los mejores colegios públicos van a optar por el bachillerato internacional y entonces, o por otro tipo de certificaciones para darle un valor agregado a las familias que van. Eso va a obtener a estos estudiantes de instituciones privadas o los mejores públicos en mayor ventaja para poder hacer exámenes de admisión en universidades nacionales e internacionales. Esta semana, 12.000 estudiantes de los colegios técnicos profesionales iniciaron las pruebas nacionales de bachillerato y el próximo mes de noviembre lo harán los colegios académicos. Bueno, y David, nos acompañan precisamente Luis Vázquez, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y Lilian Mora, directora de Control de Calidad del Ministerio de Educación Pública. Les damos la bienvenida. ¿Por qué eliminar el examen de bachillerato, Luis Vázquez? ¿No sirve para evaluar la calidad de la educación? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero hay que tener referencia y decir que el examen de bachillerato, tal y como lo dice el MEP, es para estandarizar la educación. Hablar de estandarizar la educación es hablar de un principio de igualdad entre todos, incluso de un principio constitucional basado en el artículo 78 de que todos somos iguales ante la ley, pero la realidad es que no es así. Tenemos Costa Rica muy desiguales en el ámbito educativo, muchos estudiantes todavía no cuentan tan siquiera con un centro educativo con las condiciones básicas.
muchas de estas en zonas rurales, y cuando vemos estadísticas, las personas que menos oportunidades tienen de pasar el examen de bachillerato son exactamente esas personas que están en zonas rurales porque no tienen las mismas condiciones. Si vamos a hablar de estandarizar la educación, deberíamos de hablar de todo el sistema educativo y no quedarse con el eslabón más limitado, que es el estudiante. Finalmente queremos resolver una situación del sistema con el estudiante, cuando en realidad deberíamos de estar evaluando a todo el sistema. Me parece que deberíamos de arrancar, y yo creo que sería muy positivo si este gobierno y la señora ministra diera un paso hacia adelante y diera la oportunidad de hacer un cambio cualitativo en el sistema educativo costarricense. No solamente pretender defender el examen como un instrumento de estandarización, sino más bien un instrumento de diagnóstico del sistema educativo en general. Don Luis, ¿cómo hacerlo? Porque no se puede legislar en torno a esto, me decía usted ahora, por eso pretende aplicar un recurso de amparo. ¿Cuándo se estaría haciendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son esos detalles del por qué no se ha presentado aún? Claro, hay dos principios constitucionales que hay que respetar. El primero de todos, que somos iguales ante la ley, artículo 33, y el tema del artículo 78, que dice que la educación debe ser gratuita, obligatoria, gratuita, hasta la parte media. Estos dos artículos constitucionales se están irrespetando. Primero, el principio de gratuidad se pierde en el momento que usted le cobra a un ciudadano por hacer el examen de bachillerato. Y aquí no dice a qué momento, o sea, simplemente dice que para pasar esa secundaria usted será gratuita, y usted ya le está cobrando, están cobrando alrededor de 5.000, 5.500 colones por hacer un examen. Pero el otro tema es un tema de igualdad. No somos iguales, ya lo explicaba con este caso que pasamos anteriormente, de esta joven que está en Alto Chirripó, que tiene condiciones sumamente limitadas, caminan 3 horas, es que, vamos a ver, para estar acá nos levantamos a las 4 de la mañana, 4:30 para llegar acá, pero nos bañamos con agüita caliente, nos tomamos el café, vinimos en vehículo y hoy estamos acá con un poquito de aire acondicionado. Las condiciones que están pasando en las zonas indígenas son de personas que caminan 4 horas, que pasan no un puente, ríos por medio de un cable, en su mano derecha un cuerno y en su mano izquierda 2 roles para pasar por un cable. Llegan al sistema educativo una persona que habla en Cabécar, que vive en Cabécar, que piensa como Cabécar, y al final el Ministerio de Educación Pública dice que vamos a estandarizar la educación por iguales, con un mismo instrumento de la persona que está en un colegio privado con esa joven que está en el Alto Chirripó. No se puede aplicar un mismo instrumento, bueno, perdón, David, al estudiante Cabécar que al estudiante del Colegio San Francis o del Metodista o del Calasanz o del Colegio Roberto Broernes Benzén de Atillo. ¿Qué piensa? Porque este argumento se ha dado varias veces. ¿Qué piensa Lilian Mora de esta realidad tan desigual que hay en la educación, a pesar de que hay un instrumento estandarizado? Claro, yo creo que don Luis tiene toda la razón. Estamos en una Costa Rica de desigualdades, pero yo creo que tomar decisiones como la eliminación de una prueba no resolveríamos absolutamente nada. Creo que el tema de desigualdades no es un tema que tiene absolutamente nada que ver con el tema de una prueba o una prueba estandarizada. Creo que el tema de calidad de la educación y el tema de desigualdades se soluciona con un tema de igualdad de oportunidades para todos, con políticas de equidad para todos los costarricenses y todos los ciudadanos que vivan en nuestro país, para todas las personas que estudien o que estén en el sistema educativo costarricense. Entonces yo creo que no es un tema que tiene nada que ver con una prueba, tiene que ver con un tema de políticas de equidad, un tema de mejor alimentación, transporte, colaboración y ayuda a los estudiantes de colegios nocturnos para que puedan tener oportunidad para poder estudiar, libros, accesibilidad en computadoras, electricidad. Creo que esa es la solución a los problemas, y no basarnos o reflejar la calidad de la educación simplemente en un tema de una prueba. Y hay materia de equidad, por ejemplo, sí, claro, en el tema de educación relacionado, claro, por ejemplo, a la calidad de, claro, profesores que pueden tener las personas cabécares, como dice don Luis, claro, en comparación a las que tienen en el Rodrigo Facio, por ejemplo. Sí, claro. Vamos a ver, desde la UNESCO se ha venido trabajando con un tema de
una educación de calidad, con equidad e incluso una educación inclusiva, una educación para todos. Este mismo lema yo creo que lo hemos adoptado en el Ministerio de Educación y ha sido un tema importantísimo. Importantísimo porque, le voy a dar un ejemplo, don Luis. Cuando nosotros estamos trabajando en la estrategia Yo Me Apunto con el tema de colegios nocturnos, ayudándole a las jóvenes madres de colegios nocturnos, poniendo guarderías en esos colegios para que esas muchachas vayan a estudiar. Es un tema de equidad. Cuando estamos hablando de accesibilidad para todos, cuando estamos hablando de conectar a todo el país en la necesidad, si nosotros nos quedamos en que solo los que tienen posibilidad van a tener conexión, entonces diríamos que solo la región central o los colegios privados van a tener conexión. Necesitamos que todo el país tenga políticas de equidad. Claro, este es un tema apasionante, Lilia Mora y Luis Vázquez. Claro. Pero esa es la realidad. Vamos a ver, claro. Usted ponía la estrategia Yo Me Apunto, me parece excelente, pero le voy a poner el ejemplo de la educación nocturna que usted cita aquí, Lilia Mora, de control de calidad del MEP. El Colegio Napoleón Quesada tiene el colegio, la infraestructura nueva que se acaba de inaugurar por parte del presidente y la ministra de Educación, lindísima, atrás, para los estudiantes diurnos, pero para los nocturnos tiene la viejita. Sí. Ajá, entonces no se vale, ¿verdad? Sí. Como que no se vale la cosa, como que para que los nocturnos, la viejita, la que tiene mala iluminación, la que no tiene todo el super equipo cómputo, y usted, porque eso lo sacamos en RTN Noticias, y usted oye el argumento de la directora, y es que, bueno, es que maltratan el equipo. Me pregunto, ¿no maltrata el equipo también los del diurno, o no los maltratan más los del diurno que los del nocturno? Es decir, vamos a ver, a la hora, hasta los mismos directores y los mismos docentes marginan a los estudiantes de la educación nocturna y hacen que entonces sí haya diferencias de clase en la educación. Claro, yo creo que sabiamente la Contraloría General de República se ha pronunciado en este sentido en colegios nocturnos. Y creo que las políticas para colegios nocturnos en infraestructura, en colaboración con los estudiantes, en ayuda, en tema de alimentación. Antes no se le daba alimentación a estudiantes de colegios nocturnos. La razón no la conocemos. Creo que ha sido una política que ha tenido esta administración. En el tema de cobro, yo creo que es un tema muy importante y un tema que creo que se ha distorsionado y que debe aclararse también a la opinión pública. Efectivamente, ninguno de los que creo que estamos aquí creemos que la Constitución es muy clara y estamos hablando de una educación gratuita para todos. Cuando un estudiante no aprueba una o más asignaturas, y efectivamente yo entiendo el caso de don Luis, pero también le podría decir los centenares de estudiantes de regiones, de islas alejadas, de regiones indígenas que sí obtienen el bachillerato. O sea, hay casos que no lo obtienen, pero tenemos casos que lo obtienen y que son exitosos, que vienen a las universidades. Acabamos de leer en un medio una joven indígena que obtiene su bachillerato universitario, si no me equivoco, en psicología, y ya regresa a su región indígena a trabajar para su pueblo. Mire y creo que, si me permite, don Luis, y creo que el tema es muy importante. Ya ha sido abordado en unos 7 recursos de amparo, don Luis, me gustaría que los conociera. Y el tema del cobro se ha abordado ya muchas veces. Es un tema muy importante y es un tema que no tiene nada que ver con la gratuidad de la educación. El tema del cobro tiene única y exclusivamente que ver con un tema de mediación pedagógica. En la educación abierta no hay una mediación pedagógica, lo que hay es un autodidactismo y el cobro se utiliza ¿para qué? No para la mediación, no para pagar un docente, se utiliza para pagar el cuadernillo de examen, la hoja lectora de la persona que va a hacer la prueba, el delegado ejecutivo, el asistente, el delegado aplicador, el guarda que va a cuidar la prueba, el conserje que va a cuidar. ¿Por qué? Porque estas pruebas las aplican docentes que nos colaboran por todo el país. Le podría decir a usted que hay unas 2.000 personas que nos colaboran en todo el país, pero nos colaboran un sábado y domingo. Ese no es problema del estudiante. Vamos a ver, ese no es un problema del estudiante. El Ministerio de Educación Pública tiene que velar para cumplir con el principio constitucional. Pero vea que lo que dice doña Lidia no es cierto. Los colegios subvencionados y privados alcanzan un 90% de promoción. Los técnicos académicos públicos logran porcentajes menores al 70%.
Pero cuando hablamos de zonas rurales como las que habla, un ejemplo puede ser un ejemplo de una persona, y claro, y lo reconozco y lo aplaudo, pero cuando hablamos de la zona norte-norte, Sarapiquí, Zulá, Aguirre y estas zonas, es menos del 30%. ¿Y por qué es? Porque lo que habla doña Lilian se lo ha aprendido en el librillo desde el escritorio con aire acondicionado, pero no es lo que están viviendo los costarricenses en estas zonas rurales. O sea, no es igual. Cuando yo le digo a usted, Xisquena, usted no sabe qué es eso. Xisquena es un saludo, doña Lilian, el saludo con el que tienen en Bribri los niños y niñas. Ellos viven de ese idioma, pero cuando quieren estandarizar la educación, lo que quieren es hacer que todo sea igual para todos, cuando nuestra Costa Rica, por más que usted hable de la forma que habla, que lo expresa bien para un mundo utópico, un país que no existe acá, la gente que está viendo este programa sabe que lo que usted está diciendo no es así, porque tenemos Costa Ricas muy desiguales. Si usted me dice que a partir de ahora pretendemos que el Ministerio de Educación Pública regionalice la educación y que no estandaricemos, sino regionalicemos también el examen de bachillerato, que pensemos, como dice la Defensoría de los Habitantes, hacerlo como en América Latina, bajar la promoción más o menos a un 25% y no como lo tenemos ahora un 60%. Es que queremos evaluarnos como un país moderno, pero cuando yo le hablo a doña Lilian que nos comparemos con Finlandia, se enoja, quiere que nos comparemos entonces con Haití, o quiere que nos comparemos con países sumamente en vías de subdesarrollo, ni siquiera de desarrollo, como los países africanos. No, yo quiero compararme con los mejores. ¿Y por qué será que en los países mejores nosotros tenemos una evaluación para los jóvenes a partir de los 15 años? Porque al principio lo que tenemos son los mejores profesores tratando en la primaria de fortalecer cuáles son las mejores aptitudes de nuestros jóvenes. Aquí simplemente estamos en un instrumento educativo igual para todos, cuando en realidad no somos iguales. Y aquí lo que yo quiero llegar no es solamente pensar en si quitamos o no quitamos el examen de bachillerato. Doña Lilian defiende el examen de bachillerato porque hay un instrumento trabajado en el MEP con toda una organización montada a través del examen de bachillerato. Si se cae el examen de bachillerato, tienen que ver cómo hacen para ubicar a las personas. Pero aparte de esto, no solamente estoy velando por una situación, quiero ver si detrás de todo esto, también no hay un negocio montado. ¿Quién es la empresa o quiénes son las personas que tienen que imprimir estos exámenes de bachillerato? ¿Cuántos institutos privados están regulados por el Ministerio de Educación Pública para impartir clases? Ojo, no es para mejorar la educación, es para ganar el examen de bachillerato, un examen que se ha vuelto un examen, y vea que le molesta también lo que voy a decir, es un examen memorístico, porque lo que hacemos es nada más para pasar el examen. Y cuando esta joven habla y dice que qué vamos a hacer con esos estudiantes, porque no vamos a tener malos estudiantes, yo digo, ¿será mejor el estudiante que pasa el examen de bachillerato? No necesariamente. Lilian Mora, yo lamento mucho, primero que diga que me enojo, creo que no vengo aquí para enojarme, pero lamento mucho la mala información que don Luis tiene en algunos temas. Por ejemplo, en el tema financiero tiene una muy mala información. No me han dado las respuestas todavía, no me han llegado las respuestas primero todavía. No me corresponde a mí, yo creo que no está dirigida a mí la carta de muchísimos. Bueno, pero ya está claro que no me han dado las respuestas. ¿Quién está haciendo su examen de bachillerato? ¿Cuál es la empresa? ¿Están sacando una licitación o no? Porque finalmente eso lo pagamos los costarricenses. Por supuesto que sí, don Luis, por supuesto. Absolutamente todo lo que se hace legal. Y todo se le responderá en el debido momento, en el momento que tenga que respondérsele. Pero yo creo que aquí lo que pasa es que estamos hablando de inequidad y estamos hablando de que no debe haber estandarización. Muy claramente lo decía yo en la nota que presentaban hace un momento. Yo creo que si nosotros hablamos de un tema de regionalización de la educación, ya ahí mismo estamos hablando de un tema de inequidad. Estamos hablando diciendo que nuestro país es diferente en educación, por el amor de Dios. Si don Luis quiere parecerse a otros países, si quiere parecerse a Finlandia, yo también quisiera, pero don Luis, primero sepa que el tema y la variable socioeconómica en Finlandia no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va al centro educativo más alejado, donde hay más hielo en Finlandia, y va al centro educativo que está en el puro centro de la ciudad, de la capital,
No hay ninguna diferencia. Lo que se da en un lugar y se da en el otro es exactamente lo mismo. Entonces, don Luis, desaparezcamos la variable socioeconómica y démosle igualdad de oportunidades a todos, pero igualdad de oportunidades en el tema socioeconómico. En ese momento, entonces, es imposible, y no soy yo, no es Lilian Mora la que está diciéndolo. Son muchos especialistas, son muchos estudios lo que lo han dicho, y ya son estudios lo que dicen. La variable socioeconómica es la que aquí, desaparezcámosla. Cuando el Ministerio de Educación Pública le dé igualdades a todos los estudiantes, comenzando por la infraestructura, mientras muchos niños, niñas tienen las oportunidades de llegar a la escuela, no con un cuaderno, porque ya tienen una tablet, ¿verdad? O una computadora en su escritorio, y tienen red inalámbrica. En muchas zonas, y no solo zonas indígenas, muchas zonas del país, si acaso logran tener un cuaderno usado del año anterior, van descalzos a la escuela. Cuando ustedes, como Ministerio de Educación Pública, velen para que el 8% de la educación, de ese 8% de la inversión que hacemos los costarricenses en el presupuesto nacional de la República, le llegue por igual a todos los costarricenses, podemos hablar de estandarización de la educación. Mientras me parece injusto y discriminatorio para los costarricenses que quieran, mediante un instrumento, estandarizar algo que no se puede estandarizar porque no somos iguales. Don Luis, usted, si me permite, usted le va a echar la culpa al examen médico, ya se lo decía yo la vez pasada. Yo creo que usted no le puede echar la culpa cuando usted va a hacerse los exámenes de sangre y sale mal y sale su... Qué irresponsable, doña Lina, hacer una comparación de esas. No, señor. La gente que la está viendo sabe que usted no está actuando en esa línea. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo con una prueba de bachillerato y con una prueba cualquiera que sea, diagnóstica o de certificación, es de presentándole al país una radiografía de lo que está sucediendo en el sistema educativo. ¿Y cómo estamos? Yo esperaría que usted, como habitante de la ciudad de Limón, como de la provincia de Limón, esté pensando en qué debemos hacer. Me imagino que usted ha tomado los informes No le corresponde a este diputado, le corresponde al Ministerio de Educación Pública. Pero usted está muy preocupado por la educación, don Luis. Todas las escuelas y colegios Luis, usted está de muy Limón, preocupado por la educación. Claro, ¿cómo no voy a estar? Porque ¿sabe por qué? Hay informes de resultados que dicen lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué? Es porque están en una zona de confort. No, señor. En el Ministerio de Educación Pública, claro, doña Lilian está sentada en un escritorio con aire acondicionado y muy tranquila. Recibe su salario todos los meses, y no digo que eso sea malo, pero vale la pena velar. Y la invito respetuosamente a compartir conmigo 4 horas de caminar para llegar a un centro educativo, para que se dé cuenta, cuando usted llegue ahí y se dé cuenta si es justo que esa persona haga el mismo examen de bachillerato que la persona que está en San José en un colegio privado. Lo que tenemos que darle son docentes que merezcan estar ahí, y eso es lo que estamos haciendo. Pero yo creo que entonces, si usted está tan preocupado por la educación, debería de ver qué estamos haciendo, informes nacionales, recomendaciones, qué le estamos diciendo a las direcciones regionales. Esos informes no están llegando a la zona rural. Sí, señor, sí están llegando. A mí me llaman la atención los datos, vamos a ver si serán ciertos. Bueno, decía 90% de promoción los colegios subvencionados, decía Luis Vázquez, 70% los colegios académicos y técnicos, y 30%, por ejemplo, los rurales. Los rurales. Eso es el Estado, el estudio de la nación. Del Estado de la educación. De la educación. Doña Laura, yo creo que hay algo muy importante. La educación pública en Costa Rica corresponde al 93% de los centros educativos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos centros educativos de todo tipo, y también me gustaría que en esos informes nacionales, que con mucho gusto están en la web y están para todas las personas que quieran verlo, en esos estudios estamos demostrando que los mejores promedios en pruebas de bachillerato y los mejores muchachos que van a las universidades públicas costarricenses vienen de colegios increíblemente, y por ejemplo le voy a dar un dato importantísimo. El Colegio Científico de Limón, primer colegio del país hace 2 años, importantísimo. Veamos esos modelos, veamos los modelos que tenemos que ver en Costa Rica. Esos son los que pasan en un 70%. Pero ese modelo, que sí es muy bueno, y es cierto, no es el modelo de la mayoría de los colegios públicos. Los científicos son 90%. Estamos hablando del 30% para abajo de esos colegios que no califican. Pero, ahí. Luis, veamos las buenas prácticas, y entonces veamos esas buenas prácticas para todos los centros educativos. ¿Cuáles buenas prácticas? Vamos a ver, claro que sí vamos a ver, no hablemos de sana alimentación cuando sabemos que el pueblo se está muriendo de hambre. Vamos a ver. Es injusto. Tenemos 6 comentarios a la espera. Así es, vamos a leer algunos de estos para que opinar. ustedes puedan reaccionar también conforme a lo que está diciendo la gente en redes sociales.
dice Javier Espinosa, y en cuestión de momentos lo tendremos en pantalla. Javier Espinosa Rojas, este examen es la garantía de mano de obra barata para los sectores económicos poderosos. Dice Así es. Irina Molina Zamora, estos exámenes deben de ser eliminados, son un obstáculo para los jóvenes a seguir sus estudios, además del negocio que se ha convertido para muchos. Somos una gran cantidad de personas que exigimos como padres de familia sean eliminados. David Barrientos dice, los exámenes no estandarizan la educación, estandarizan la prueba, pero la educación recibida antes de la prueba no es igual. Dice Freddy Pacheco León, a menor esfuerzo, menor formación, a menor educación, menor crecimiento individual. El facilismo tiene ventajas inmediatas, pero consecuencias deplorables a mediano y largo plazo. Dice también Jennifer Gutiérrez Barbosa, no hay que irse tan lejos, entre paréntesis, zonas indígenas. Somos para hablar de las desigualdades del sistema educativo público. En un colegio en el centro de Desamparados, el año pasado no tuvieron profesora de matemática porque la señora se pensionó y el MEP duró un año sin sustituirla. Estos muchachos y muchachas, esta semana que pasó, hicieron bachillerato con grandes vacíos. Dice Brian Acuña, lo que dice la ministra es un ideal, pero no es realista. Para llegar a algo más actual, eliminar los exámenes de bachillerato es una buena medida a corto plazo. Finalmente, durante toda la vida educativa, cada materia aplica sus propios exámenes. Entonces, si de calidad habla, evalúen a los profesores. Es parte de lo que se está mencionando acá en las redes sociales. Y bueno, también es, no sé, doña Lilian, veamos, la gente siente que hay que eliminar esos exámenes de bachillerato. Sí, yo creo que hay una gran cantidad de personas que están de acuerdo en eliminarlo, pero también sería importante ver quiénes son esas personas. Bueno, hay también otros que dicen que yo creo que también hay que ver facilismo. quiénes son los que lo dicen, ¿verdad? Entonces, y quién dice que no se debe eliminar. Yo creo que quien dice que no se debe eliminar está abogando por calidad. Y yo creo que ese es el tema. Y me parece que ese es debe ser un tema muy importante que debe verse en la Asamblea Legislativa. El tema de la calidad de la educación es un tema importantísimo. En la prueba de bachillerato se está viendo, se está viendo como el único indicador de la calidad de la educación. No es el único, es uno de tantos. Pero se está convirtiendo en un fin en sí mismo el examen de bachillerato. No, por supuesto que no, doña Laura. En un fin en sí mismo se vio en 1973 cuando se eliminó. ¿Por qué se eliminó en 1973? Porque precisamente muchas personas pensaron que era un fin en sí mismo, hubo una gran crítica, no se hizo ninguna evaluación para eliminarlo, que es muy importante. Hay que evaluar por qué sí o por qué no. Y el decreto también para volverlo a hacer tampoco tiene ningún sustento jurídico. Sí, claro que sí. En 1985 se vuelve a conversar en la restitución del bachillerato. En 1987 se hace una evaluación diagnóstica y la evaluación fue escandalosa. Hubo resultados increíbles en el tema de calidad de los centros educativos, calidad del aprendizaje de los muchachos. El señor Pacheco, Francisco Antonio Pacheco, exministro de Educación, restituye en 1988 los exámenes de bachillerato y el Consejo Superior de Educación, creo que muy sabiamente también, decide que el techo para esas pruebas de bachillerato van a ser los programas de estudio. Esos programas de estudio van a ser únicos para todo el país. Cuando nosotros hablamos de regionalización, estaríamos hablando de un programa de estudio diferente para todos. Estoy de acuerdo con don Luis. Nosotros tenemos que entrarle a las zonas indígenas en su lengua materna. Bueno, hemos tenido políticas muy importantes. Habla de debilidad, que ese examen en aquel momento, le escuché muy bien, dice debilidad de la infraestructura educativa. No, eso es cierto hoy, pero ¿por qué tienen que pecar o por qué ponemos a pecar a los estudiantes por un tema de infraestructura? Vamos a ver, aquí el tema no solamente es de eliminar por eliminar el examen, puede ser que el examen se vuelva un instrumento de medición de la educación. Mire, aquí lo que quieren es que el examen sea de promoción. Dejemos y pasemos estudiantes. ¿Por qué no buscamos el examen? Una parte de promoción está bien, no un 60%, un 25%, como lo dice la Defensoría después de un gran estudio, y el otro porcentaje para que sirva para lo que doña Lilian está defendiendo, que es para ver cómo está el sistema educativo, que me parece excelente, porque hoy sabemos que tenemos grandes deficiencias en el tema de infraestructura escolar. Y yo quisiera que ustedes me permitan presentar esta imagen, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vea esta imagen que dice aquí, el sistema de educación en una imagen.
Para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen para todos. Por favor, trepe al árbol, le dice a todos los animalitos. Y dice Albert Einstein, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Albert Einstein. Están creyendo que con este instrumento nosotros vamos a tener a un país desigual para demostrarle, no sé a quién, de que en el sistema educativo costarricense todos somos iguales por una prueba. Y además, estudios totalmente claros, formados, dicen que únicamente el 10% de lo que aprendemos en la secundaria, ni siquiera con el examen de bachillerato, se aplica en la parte universitaria. Finalmente, para entrar a una universidad, todos tenemos que hacer un examen de admisión, salvo muchos y algunos universidades privadas que el lucro está antes que la educación, pero finalmente todos buscan un examen de admisión. Entonces, este instrumento tampoco va a ser un instrumento que nos sirva para saber si somos aptos o estamos bien para entrar al sistema de la educación superior estatal. Doña Laura, yo conozco muy bien esa caricatura, la utilizamos los evaluadores generalmente en nuestro primer día de clases para contarle a nuestros estudiantes los criterios de objetividad, validez y confiabilidad de los resultados. Es una caricatura que es importantísima porque nos ayuda a discutir con los estudiantes justamente la importancia de la objetividad y de los procesos de estandarización de una prueba como la que nosotros realizamos. Es un excelente ejemplo. El ejemplo es muy claro y nos está diciendo justamente que cuando nosotros tenemos desigualdades y si nosotros hacemos pruebas diferentes para todos, estaríamos midiendo a todos absolutamente diferentes y no podríamos certificarle ni al país ni hacia afuera, podríamos certificarle nunca diciendo que nuestros estudiantes todos están preparados de igual primero, forma. ¿La carreta o los bueyes? Pareciera que acá para el MEP, por lo que le estoy diciendo a doña Lilian, es primero la carreta, cuando en realidad primero son los bueyes. O sea, primero tengamos igualdad en infraestructura, igualdad en la capacidad o capacitación de los profesores que dan las clases, para después entrarle a un tema de igualdad en el sistema de educación, de la estandarización de la educación, porque aquí pareciera que primero es entrarle al tema de estandarizar la educación y después pensemos en todas las debilidades que tenemos, porque repetidamente nos dice, sí tenemos problemas, es cierto que tenemos problemas en el tema de infraestructura, pero ¿cómo vamos a pretender que ese estudiante que está todavía estudiando en el suelo, que llega descalzo, con hambre, vaya a tener un mismo instrumento de evaluación que la persona que llega en buseta privada, recibe clases privadas, incluso en su escuela privada, pero con profesores privados, y tiene en su mano una computadora? Perdóneme, doña Lilian, tiene que despertar de ese mensaje retórico injustificado que usted le da a los costarricenses a través de estos medios de comunicación. Retroceso, yo creo que estaríamos hablando, y la palabra retroceso, don Luis, cuando nosotros estamos diciendo eliminemos algo nada más porque está demostrando debilidades, retroceso en la educación, retroceso en la calidad, retroceso en todo. Mire, don Luis, qué preocupante decir que bajemos el porcentaje de la promoción o el porcentaje que usted está indicando, un 25%. Estaríamos comparándonos entonces no con los países que usted quiere compararse, sino con un país, por ejemplo, como República Dominicana, que tiene un 25%. Se equivoca porque los países de Latinoamérica, no solamente República Dominicana, el 25% no daría ningún indicador. ¿Sabe por qué? Porque el resto es de diagnóstico y el MEP no quiere hacer un diagnóstico, no quiere saber que realmente están pasando por problemas serios en el sistema educativo. Don Luis, le invito a que lea nuestros informes diagnósticos de pruebas de sexto grado. ¿Los que ustedes hacen? Sí, por supuesto, los informes diagnósticos. Está en esos no el Estado de la Educación. Sí, por supuesto. Informes realmente externos que evalúan el sistema educativo, no los que ustedes hacen. Nuestros informes son muy serios, disculpe. No, yo no estoy diciendo que no, pero le estoy diciendo que hay otros informes que son nacionales que dicen que lo que ustedes están haciendo no está surtiendo efectos. Sí, pero usted está hablando solo de la certificación. Yo quisiera decirle también que sí tenemos pruebas diagnósticas. Sexto grado, cuando se cambia el modelo, en 2007 aproximadamente, 2007, decidimos hacer pruebas de diagnóstico sexto grado y noveno año. ¿Qué se hace ahí? Se evalúa a los docentes en un cuestionario docente, se evalúa a los en primaria. estudiantes. ¿Y qué está pasando en secundaria? Tenemos para noveno año. Hay diagnóstico. En la etapa de secundaria no hay diagnóstico. Señor.
No hay diagnóstico, doña Lila, no le mienta a los costarricenses, usted sabe que no, por eso yo estoy velando para que haya un diagnóstico de la educación en general. Estamos haciendo un diagnóstico mínimo de las personas que hacen un examen de bachillerato. Usted tiene la oportunidad hoy de aceptar que tenemos que dar un paso hacia adelante y no defender por defender un instrumento. No, por supuesto que no. Puede quedarse el instrumento como un diagnóstico. El tema es que aquí queremos hacerlo como promoción. Se quedan y pasan estudiantes. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Vea que perfecto. Los que se quedan ya no tienen la oportunidad de ir a la universidad pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir a una universidad privada. Finalmente, porque se acomoda que el segundo examen de bachillerato calce exactamente para ingresar a las universidades privadas, porque ya la universidad pública no logró ingresar. Ya tenemos un grupo de costarricenses que estuvieron limitados por haber perdido un examen de bachillerato. Incluso muchos costarricenses que han tenido que llegar a una universidad privada, llegan, cumplen con todo el formato, son profesionales, buenos profesionales, pero no les pueden entregar el título porque no tienen un examen de bachillerato. Disculpe, yo creo que debemos aclararle también a la opinión pública algo. Los estudiantes que están en el último año del ciclo de la educación diversificada, llámese sexto año o quinto año, no tienen que esperarse. Ellos hacen su prueba de admisión de las universidades públicas, no la hacen al final. Creo que también hay una desinformación en esto. Están haciéndola desde, si no me equivoco, septiembre, octubre. Creo que por ahí es que las hacen. ¿Y tienen las mismas universidades. oportunidades? Por supuesto que sí. ¿Por qué no van a tener las mismas oportunidades? Doña Lilia, es el mismo instrumento nuevamente para todos, cuando en realidad es lo que dicen las estadísticas, no lo estoy inventando yo. Lo que está pasando es que a la universidad pública, quienes están ingresando son aquellos que tienen mayores posibilidades de un mejor sistema educativo. Los que están generalmente en colegios privados son los que entran a las universidades públicas, a la UCR, a la UNA, al TEC. Pero no le eche la culpa a un instrumento ni le eche la culpa al bachillerato porque entren o no entren. Es el sistema educativo del cual usted es parte, doña Lilia. Entonces entrémosle a otros temas que no es a la prueba de bachillerato. Dígame que se está haciendo un diagnóstico en el sistema educativo. Estamos trabajando con los docentes. Dígale a los costarricenses, ¿verdad que no? No están diagnosticando porque no quieren hacerlo. Estamos trabajando arduamente en los temas de infraestructura, de alimentación. Están trabajando, pero no están haciendo un diagnóstico. Hagan un diagnóstico. Si ustedes hacen un diagnóstico de lo que está pasando con el estudiante, se dan cuenta que pierden la nota. Y por eso, como pierden la nota, continuamente están haciendo las famosas curvas para tratar de subir la cantidad de personas que tienen que pasar para mantener, digamos, los niveles de aceptación del sistema educativo costarricense, porque de alguna forma tienen que velar para cubrir de los costos. Lilian Mora. Bueno, una curva no se hace por eso, una curva es algo absolutamente técnico y científico. Siempre es técnico, siempre es técnico. Todo es técnico para usted. Sí. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando de esa prueba, tenemos que pensar en que si yo hago la prueba por hacerla, usted tiene toda la razón. Yo hago la prueba, les doy una nota y estamos diciendo cuántos se quedaron y cuántos pasaron. Para eso no se hace la prueba. Si se hace para eso la prueba, cerramos el edificio y decimos, ponemos un candado y hasta luego. Cuando nosotros decimos, estas son las debilidades, los niveles de desempeño de los estudiantes, estas son las debilidades y fortalezas que estamos descubriendo y le estamos diciendo a autoridades, Consejo Superior de Educación, la señora ministra, viceministros, le estamos diciendo a los centros educativos, direcciones regionales, estas son las debilidades y las fortalezas en las que usted debe trabajar por centro educativo, ni siquiera se les estamos diciendo al país. Nosotros tenemos un informe que le decimos a cada centro educativo nivel de desempeño. Yo creo que hay que tener claro que lo que estamos evaluando son esos niveles de desempeño de los estudiantes. Hemos avanzado diciéndole, mire, usted está mal en este nivel de desempeño, póngale aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Con estos docentes tienen que trabajar estos temas, tienen que trabajar, tienen que adelantar. Bueno, quiere decir que entonces cuando logremos, de verdad, voy a aceptarle algo, entonces, estamos estandarizando la educación. Cuando tengamos una nota positiva, quiere decir que en Suretka ya va a haber internet. La educación no está estandarizando, le estoy diciendo que estamos estandarizando. Es que estamos midiendo al alumno para ver cómo está el sistema, cuando en realidad tenemos que ver cómo está el sistema para tratar de tener los mejores alumnos. Aquí me parece que hay un error sensible que perjudica al estudiante y a ese montón de familias que se sienten mal porque están teniendo problemas. Dos problemas serios. Primero, no pueden continuar en la educación formal. Y segundo, no pueden adquirir un mejor trabajo porque ahora, como lo dicen respetuosamente, hasta para el trabajo mínimo se requiere el bachillerato. Como instrumento, nada más, ¿verdad?
de calificación, pero no de aprendizaje. Repito, cuando ustedes logren estandarizar la educación y de verdad todo el sistema educativo tenga nota 100, quiere decir que en Suretka, en Amubri y en Alto Chirripó, en todas estas zonas va a haber computadoras y los niños van a tener zapatos y van a tener un pupitre. Usted lo ha dicho 3 veces, doña Lilian, le he escuchado. Si usted le dice a los costarricenses cuál es el diagnóstico del sistema educativo, usted se dará cuenta, y eso es una realidad, que estamos mal, estamos en nota roja, porque no estamos entre iguales. Yo creo que, sí, para cerrar, creo que todo lo que dice don Luis tiene muchísima razón, pero no le echemos la culpa a un instrumento de las debilidades del sistema educativo y de las debilidades de la educación costarricense, que no son solo la educación costarricense, es todo un sistema que está alrededor de ella. Entonces, Costa Rica tiene problemas que tenemos que mejorar. No solo en educación, en salud y en otras muchas cosas tenemos que mejorar. Pero entonces no le echemos la culpa de lo que está sucediendo, de la calidad de un sistema, no se la echemos a una prueba de bachillerato que lo que está haciendo es certificándole al país lo que los estudiantes pueden hacer con lo que saben. No le echemos la culpa, hagamos otras políticas que son importantísimas, como trabajar, ya dije, con las políticas de equidad que tenemos que trabajar. Pero creo que el problema no es de la prueba, don Luis. Yo creo que usted debería poner un recurso, no sé en qué, pero no en una prueba. Trabajemos en calidad de la educación, les repito, Limón necesita mucho, trabajemos con esa provincia y otras provincias, otras regiones educativas de Costa Rica que necesitan que trabajemos la calidad, pero no le quitemos la oportunidad a los estudiantes de que puedan certificar sus conocimientos no solo a nivel nacional, sino internacional y decir, esto es lo que yo sé. No le echemos la culpa al examen de bachillerato, echémosela entonces a los alumnos, que es lo que está diciendo doña Lili. No, jamás. Perfecto. Bueno, hasta aquí tenemos este tema. Muchas gracias al diputado Luis Vázquez e igual a la directora de calidad del Ministerio de Educación, Lilian Mora.